que estén ahí en la clínica o en los hospitales. O sea, esa está escrito, se lo tienen que proveer muchas veces sin costo para el empleado. Hepatitis C, esta también es una infección causada por el virus de la hepatitis. No hay vacuna disponible para la prevención. Entonces, la forma más común de tener contacto con estas es a través también de picaduras con agujas y otras lesiones con objetos punzantes, como pueden ser bisturís, catéteres. Entonces, el riesgo, si bien es cierto, no es tan frecuente como la hepatitis B, pero sí puede suceder. Entonces, el PPE también debe ser usado cuando se tenga la sospecha que el paciente puede estar contaminado con este virus de la hepatitis B. Luego tenemos la tuberculosis, que es muy frecuente en nuestros países. También en Estados Unidos se veía bastante tuberculosis. Es causada por la Mycobacterium tuberculosis. El patógeno se moviliza a través de vía aérea. Entonces, los trabajadores de la salud también aquí deben de tener el cuidado de usar equipo de protección personal, como son el uso de mascarillas. Luego tenemos las infecciones nosocomiales, recién lo estuvimos hablando de esto, cualquier infección que ocurre en la estancia de un paciente en un ambiente hospitalario. Así que esto también es muy importante, saber que el aseo aquí, el aseo, la técnica del aseo de las manos es muy importante y probablemente el método más efectivo en la prevención de no diseminar estas infecciones en el ambiente hospitalario. Hablemos un poquito del PPE rápidamente. Entonces, aquí es importante conocer cómo se pone y cómo se quita la PPE. Eso es bien importante para asegurar que el trabajador de la salud lo hace correctamente y de esa manera garantiza que el PPE va a hacer su función, porque acuérdense que si esto no se pone bien, quedamos en letra muerta. El equipo está, pero si la persona se lo pone mal y se lo quita también mal, el equipo, a pesar de que esté intacto, no tiene ningún agujero, los guantes y todo, no va a hacer su función. Entonces es importante eso, saber cómo se va a poner y cómo se va a quitar. Así que ya hay método de hacerlo, son precauciones estándares. En esas situaciones hay que saber hacerlo. Entonces, aquí están las mascarillas, los goggles, el face shield, respiradores. Entonces, hay ya guías del CDC cómo hacerlo. Entonces, yo creo que esta puede ser una tarea para uno de los estudiantes que están en esta revisión de este curso de marzo, que vamos para abril, que uno de ustedes haga una presentación la próxima vez, breve, y nos instruya a través de fotos o un video. Hay en YouTube videos de esto, donde ellos presentan cómo ponerse y quitarse el material de protección. Lo vamos a dejar de tarea para uno de ustedes. Veamos ahora, conozcamos de las precauciones estándares. ¿Cuáles son las precauciones estándares? En este caso, la precaución estándar dice que consideremos a toda persona, ya sea paciente o staff, como potencialmente infeccioso. O sea, no desconfiemos de todas, pero hay que considerarlos potencialmente infecciosos y también potencialmente susceptible a una infección. Entonces hay que ser cuidadoso. Me la pueden pasar a mí, pero yo también lo puedo pasar y la persona ser susceptible y yo voy a ser el culpable de que ella enferme. Otra precaución universal es el lavado de manos. El más importante, procedimiento en la prevención de la transmisión cruzada, ya sea persona a persona o persona objeto contaminado. Lavado de manos. El uso de guantes también es una precaución estándar en ambas manos. Hay que usarlo en ambas manos, no solamente en la mano derecha, que decir, oh, es la que más uso, con la que más toco. No, las dos manos. Antes de tocar cualquier superficie o área húmeda, ya entiéndase piel con algún tipo de abrasión, ulceración, algún tipo de membrana mucosa, algún tipo de sangre, fluidos corporales, instrumentos sucios,
material de desecho contaminado, ya hay que usar el guante. Y también antes de hacer procedimientos invasivos, hay que usar guantes. Hay una diferencia en los guantes, es que si el guante es estéril o el guante es no estéril. Si son procedimientos invasivos, como estos, hay que usar los estériles, por supuesto. Por ejemplo, la colocación de un catéter de drenaje de orina, un Foley, hay que usar que sea estéril. Cualquier, por ejemplo, colocación de un tubo en el pecho, colocación de un tubo torácico invasivo, una colocación de una vena central es invasivo, hay que hacer. De ahí otras cosas no necesarias. Una flebotomía, por ejemplo, no tiene que ser estéril, puede ser un guante limpio, por supuesto, nuevo, pero no estéril. Entonces veamos algunas transmisiones basadas en precauciones basadas en transmisión. Esta es la segunda línea de defensa que tenemos de precauciones, que son usadas cuando el paciente es conocido o se sospeche que ha sido infectado con una enfermedad contagiosa. Entonces usamos precauciones basadas en transmisión, en los métodos de transmisión que hablamos al principio de la clase. Entonces recordemos que las precauciones basadas en transmisión son conocidas en el ambiente de cuidado de la salud y estas incluyen precauciones de contacto, precauciones aéreas y precauciones de droplets. Veamos cada una de ellas así rápidamente. Tenemos, por ejemplo, la precaución de contacto. De contacto. Estas son, por ejemplo, lo usamos cuando hay agentes infecciosos como bacterias, virus o parásitos que se transmiten de forma directa o indirecta de una persona infectada a una persona susceptible, que sería de paciente a paciente, pero ese paciente no tiene la enfermedad del paciente A, se la pasa al paciente B. O podría ser también de manos contaminadas de un trabajador de la salud. Entonces ahí incluye, por ejemplo, se deben de usar guantes limpios, no necesariamente estériles, pueden ser no estériles cuando se va a entrar a un cuarto, una habitación. La transmisión de la infección puede ocurrir, por ejemplo, cuando tocamos eh, ropa contaminada del paciente A o de su ropa de cama, su pijama, lo que ocupe. Entonces ahí se consideraría un contacto directo. Y aquí ponemos guantes, se puede usar gown también en proximidad de un paciente potencialmente ya sabiendo que está contaminado. Entonces aquí hay algunos ejemplos. Eso sería las precauciones de contacto. Ahora las precauciones aéreas. Estas precauciones lo que van, lo que van siguiendo es reducir la transmisión nosocomial de partículas bien pequeñitas, bien pequeñas. ¿Qué tan pequeñas? Podemos decir 0.001 milímetro. Eso es bien pequeño. Lo que hace que estas partículas se puedan mantener en el ambiente, suspendidas en el aire, por varias horas. ¿Cuánto? Hasta 7 horas. Pueden pasar volando ahí en el cuarto y se pueden diseminar y dispersarse en la habitación, por toda la habitación al 100% en un lapso de 4 a 7 horas. Entonces aquí se utilizan mascarillas más especializadas. Este número N95 lo hemos oído ahora con lo del coronavirus, que la gente está usando mascarillas N95. Es una precaución de aérea. Entonces, eso nos permite protegernos de forma adecuada de este tipo de transmisión. En algunos casos, podemos usar como aislamiento en cuartos privados, colocar a una persona en un cuarto privado, o también poder monitoreo de la presión del aire adentro de la habitación. Es otra forma de proteger en lo que es el aéreo. En lo que es el droplet es muy parecido. También el droplet, estas son precauciones también para reducir la transmisión nosocomial de patógenos que se movilizan también a través de droplets, pero son un poquito más grandes que las airborne. Son mayores de 0.001 milímetro.
Sabemos pues que estos también son patógenos que producen enfermedades graves, entonces necesitan ser detenidos con estas precauciones basadas en transmisión. Aquí es recomendable el usar mascarillas cuando se interactúe, se tenga comunicación o acción de hablar o escuchar a alguien con pacientes que sabemos que pueden estar o están contaminados. Y de esta manera reducimos la incidencia de la infección. Aquí se solicita usar mascarillas regulares o de tipo quirúrgica, mantenerse a una distancia de 3 pies del paciente. Recuérdense que el coronavirus, por ejemplo, habían dicho de 6 pies al inicio. Ahora el CDC estaba pensando bajar la distancia a 3 pies, lo que hace siempre es una precaución basada en la transmisión, pero a menor distancia. Si uno tiene una mascarilla puesta, se protege bastante. En caso de pacientes que se pueda, colocarlos en un cuarto privado. Esa sería la de las droplets. Creo que ahí cubrimos esas precauciones basadas en transmisión. Ahora, qué prácticas se pueden usar para controlar la transmisión? Recordemos este término, asepsis médica, que básicamente asepsis es dejar libre de microbios que producen enfermedad, sin infección, sin enfermedad. Ese es el término. Entonces los microbios, recordemos que están en todas partes, o sea, no hay excepción alguna. Cualquier superficie es potencialmente contaminada y hay que tenerlo en cuenta que podría haber algo ahí. Entonces la asepsis médica es la práctica de remover o destruir patógenos o prevenir que estos patógenos se diseminen de un lugar a otro o de una persona a otra. Esa es ustedes ven acá nuevamente el lavado de manos con jabón antiséptico, es la práctica más esencial. La sepsis quirúrgica es un poquito más, es la práctica de guardar los instrumentos libres, completamente libres de microorganismos. Esto se ve mucho en las salas de operaciones, donde se utilizan métodos más estrictos, como son esterilizaciones con autoclaves, vapores. Entonces, la esterilización es la destrucción completa de los microbios. Entonces, es un poquito más la desinfección, es el proceso de destrucción de los patógenos. Es ahí se usan, por ejemplo, desinfectantes que matan gérmenes, ya lo hemos oído muchas veces, de germicidas, se usa esa palabra muy frecuentemente. Algunos herbicidas son desinfectantes que destruyen patógenos. Algunos herbicidas se pueden utilizar en tejidos, como son la piel, o en objetos no inanimados, como podrían ser instrumental quirúrgico, estetoscopios, se puede desinfectar con herbicidas. Luego, otras palabras que también hay que conocerlas y saberlas diferenciar son sanitización, desinfección, esterilización. Sanitización es por ejemplo, el usar un, un objeto como puede ser un scrub, como podría decir acá, como un cepillo para remover la sangre visible o restos mucosos de alguna superficie o de un instrumental. Sería sanitización. La desinfección es el proceso de destruir patógenos. Aquí hay desinfectantes comunes como son lejías, el uso de agua hirviendo o vapores. Esa sería una forma de desinfectar. Esto que vemos acá probablemente sea sanitización. Y la esterilización es el proceso de destruir formas microbianas. Aquí usamos autoclaves. Ven acá, aquí les puse una foto de un autoclave. En este proceso de esterilización es la destrucción de todo forma de microbio posible. Entonces, esto es instrumental. Probablemente al principio se sanitizan. Se puede usar algún cepillo para quitarle lo más visible, un detergente para remover la sangre, dejarlo limpio, pero no estéril. Tiene que ir a otro paso, colocarlo en el esterilizador, el autoclave,
entonces sí aseguramos que ya no hay nada, que está libre completo de forma de microbio patógeno, entonces ya se puede usar en otro paciente ese instrumental nuevamente. Estos instrumentales son reusables, pero deben de ser pasados por métodos de esterilización que garanticen 100% su condición de estériles. Ellos le ponen unos papeles adentro que son termorreactivos y la persona puede ver que el proceso se cumplió al 100%. Ahora el lavado de manos, ya lo dijimos, es el más importante para prevenir el paso de infección. La rutina de manos hay que hacerla, no olvidarnos de eso, es muy importante la rutina de lavado de manos, usar ya sea jabón simple o antibacterial para remover suciedad visible. La sepsis de las manos requiere del uso del jabón intermicrobial para remover, matar e inhibir microorganismos. El lavado de manos debe hacer de 1 a 2 minutos. Ese es el tiempo apropiado según el CDC, de 1 a 2 minutos. El uso de barreras, ya lo mencionamos también, que básicamente es el uso de ropas que proveen una barrera entre mi persona y la infección. Y eso lo hacemos usando ropas, gowns, aprons, cabachones, el uso de face shield, todo eso provee una barrera entre mi persona y la infección. Pero hay que usarlo de una forma apropiada. Aquí lo menciono nuevamente, mascarillas, face shields, gowns, aprons, guantes. En algunos casos que se necesite, pueden haber respiradores que son más sofisticados eso. Acá vemos una persona con sus goggles, face shield, mascarillas, el gown, guantes, estos gowns son impermeables, que no permiten el paso del agua, mantienen el otro lado seco. Y esto se hace cuando se sospecha que se va a tener una contaminación más grande. Si necesita más, se puede usar una mascarilla, acá lo ven, tal vez N95, ya se usa un hood, que ustedes ven acá, ya le cubre la cabeza y el cuello por algún tipo de salpicadura. Se puede usar un doble guante, aquí era un guante sencillo, aquí doble guante. Y puede ser que se usen también como zapateras, que son impermeables también, sobre el zapato común. Ya son cambios adicionales de protección. Luego, vamos a hablar esto antes de irnos a la pausa. También la OSHA tiene que ver con lo de qué es las medidas de seguridad en casos de fuego y riesgo biológico. Esto lo del fuego, hay estas palabras que dice race. La palabra race en inglés básicamente es una como carrera, pero en este caso no significa eso, sino que han usado la palabra race, pero cada letra tiene un significado para lo de fuego. Dice que en este caso, no olvidemos que el medical assistant puede ser que usted sea responsable de ayudar en la evacuación de pacientes que estén en riesgo de un fuego en una clínica o un hospital. O sea, no es de salir solo uno corriendo y sálvese quien pueda. Si el fuego es un lugar más lejos del área donde usted está, entonces se supone que usted también tiene que ayudar al personal de enfermería a cerrar puertas que mantengan la zona de fuego lejos del área de los pacientes, de los cuartos, mientras ellos son evacuados. Entonces, las puertas de fuego salvan vidas y deben de mantenerse cerradas una vez se detecte un fuego. Es importante recordar estas letras, RACE. Y la R significa rescate de individuos en riesgo. Aquí lo ven sacando a alguien en una silla de ruedas. La A es sonar la alarma, dar la advertencia, hacer que todo el mundo se entere que hay un fuego. Se suena la alarma, se llama 911. Se trata de aislar el fuego a través de estas puertas de fuego. Hoy casi todos los edificios tienen estas puertas de fuego que se cierran y se deja el fuego un poquito apartado y le da chance a la gente de evacuarse. Y la E es extinguir a través del uso de extintores, si se puede, por supuesto, si da el tiempo. Y luego tenemos otras letras, PAS, del uso del extintor. Dice ALE, el seguro, apunte es la A, la otra S es apriete, squeeze,
Y esta S es movimiento de lado a lado, de izquierda a derecha, izquierda a derecha. Ese es del extintor. Ahora, eso era del fuego. Ahora de las sustancias de riesgo, pase rápidamente. Creo que un par de minutos les voy a quitar para cuando vamos al descanso de la media hora. Vamos, la OSHA, ¿qué dice de las sustancias de riesgo? Dice que hay que conocer que las sustancias son químicos y están en los lugares de trabajo y que pueden causar daño. Hay que saber eso. Los médicos asistentes deben saber eso. El riesgo y cómo manejar esas sustancias es importante. Manejarlas de forma segura. Saber entender lo que les dije, el label de advertencias que nos hace de forma visual ver. Todo químico tiene uno que se conoce como el material, la hoja de material de seguridad, que ahí provee información en medidas que se pueden seguir para prevenir lesiones y enfermedades en el manejo de ese químico. Acá lo están viendo. Estas son las advertencias. Y todo tiene advertencia y usan estos colores. Entonces, por ejemplo, en este nitrógeno líquido, que se usa mucho, nitrógeno líquido congelado, refrigerado, tiene estos números 003. ¿Qué es el 0? Dice que es estable, no se va a quemar, will not burn. El riesgo de salud dice 3, extremadamente peligroso. Entonces hay que saber entender estos mensajes acá. Y aquí dan otras advertencias, primeros auxilios de ese químico. Todos los químicos tienen esta información que se conoce como material, la hoja de datos de seguridad del material o MSDS. Todo, todo químico tiene eso. Así que no hay que ignorar esto. También hay que saber que si hay un derrame de un químico, el medical assistant debe de saber dónde encontrar esta información y le va a indicar qué hacer en ese derrame. Y se le va a decir si ese derrame es riesgoso o no. Hay que conocerlo. Aquí les pongo yo algunos símbolos. Riesgo biológico, riesgo de envenenamiento, de tóxico. Voy a hacer la pausa aquí, doctor, y luego seguimos. Doctor, restituyo. Perdón, doctor, que tenía el micrófono apagado. Sí, Oh, hacemos sí. la pausa y regresamos a 8:15, 8:20. 8:20 está bien. Está bien. Sí, está bien, doctor. Sí, ok, Perfecto. perfecto. Muy bien. Bye.